Muy bien, hola a todos. Pues el día de hoy, como habíamos quedado, voy a hablar un poquito sobre el proyecto del curso. Y esto pues tiene que ver sobre el último tema que vimos, que es el problema restringido de los tres cuerpos, y para clarificar un poco también con la lectura complementaria que les envié por Google Classroom. Entonces, la lectura complementaria, si no la han visto, se trata sobre, permítanme, acá está, sobre este artículo de Wikipedia. Entonces, pues buscando en la red, pues resulta que muchos de los artículos de la Wikipedia en inglés sobre física pues están muy completos. Entonces, pues básicamente es que lean esta página de la Wikipedia sobre los puntos de Lagrange. Los puntos de Lagrange, como pues comenté ahí en Google Classroom, son precisamente los puntos de equilibrio que hemos estado estudiando. Entonces, pues acá vemos, ¿verdad?, diferentes formas de visualizar y de estudiar estos puntos de equilibrio. Pues estos puntos de equilibrio, que ya vimos que son puntos de equilibrio inestable, tienen una nomenclatura y pues tienen una numeración así como la vemos acá. Entonces, en este artículo de la Wikipedia, pues tiene un enfoque un poco más astrofísico sobre el mismo tema que habíamos estado tratando en el curso. Entonces yo les recomiendo mucho que lean este artículo porque es bastante ilustrativo, ¿verdad? Y nos ofrece otro punto de vista sobre el problema de los tres cuerpos. Entonces acá, por ejemplo, ¿no? Lo que decíamos, ¿verdad? Es eh, visto desde el sistema fijo, ¿verdad? Estos puntos son puntos de equilibrio descritos desde un sistema de coordenadas en rotación. Acá, pues, ¿verdad? Vemos la nomenclatura de los puntos, ¿verdad? Normalmente se le llaman L1, L2, L3, L4 y L5. Y pues hay diferentes visualizaciones de qué significan cada uno de ellos y pues ejemplos sobre qué tipo de objetos se encuentran de manera natural o artificial en cada uno de estos perdón, de estos 5 puntos. Eh, Interesante es esta sección que se llama Mathematical Details, que pues ofrece una manera pues bastante simplificada de encontrar estos puntos de Lagrange. Entonces, básicamente es pues es como que tratar de hacer un equilibrio de fuerzas, ¿no? Decir, bueno, en estos puntos de equilibrio la sumatoria de fuerzas es igual a cero e incluimos fuerzas gravitacionales y pues la fuerza centrífuga, ¿verdad? Vista desde un marco de referencia fijo. Y entonces acá pues hay maneras de aproximar estas soluciones, ¿verdad? Entonces en esta grafiquita incluso vemos que es la gráfica que está en el libro, la gráfica que ahora ya sabemos hacer por nuestros propios medios, ¿verdad? Y pues ofrece ahí cómo hacer los cálculos para los diferentes puntos, ¿no? Por lo menos para encontrar una manera de aproximarlos. Y pues acá también nos da dónde se encuentran estos puntos para eh, un sistema conformado por dos objetos. Entonces, por ejemplo, para el sistema Tierra-Luna, acá tenemos en dónde se encuentra cada uno de los puntos de Lagrange. O, por ejemplo, el sistema Sol-Mercurio, el sistema Sol-Venus, el sistema Sol-Júpiter, ¿verdad? Y así. Y vemos también pues, diferentes aplicaciones, por decirlo así, ¿verdad? Muchos de los satélites o misiones espaciales están localizadas en los puntos de Lagrange, ya sea del sistema Tierra-Luna o del sistema Sol-Tierra, ¿verdad? Entonces, como les digo, lean este artículo porque nos da otra forma de interpretar lo que hemos estado hablando en clase sobre estos 5 puntos de equilibrio que aparecen cuando estudiamos el problema de los tres cuerpos. Entonces, ya que básicamente tenemos entendido que estos 5 puntos de equilibrio les llamamos puntos de Lagrange, entonces ahora hablemos del proyecto.
Entonces el proyecto, a ver, permítanme, está acá. Entonces el proyecto consiste en precisamente analizar puntos de Lagrange. Y lo que vamos a hacer es encontrar precisamente los 5 puntos de Lagrange para estos 3 sistemas, para el sistema Tierra-Luna, el sistema Sol-Tierra y el sistema Sol-Júpiter. Y la forma de hacerlo, vamos a optar por hacerlo de manera gráfica, es decir, graficar el potencial gravitacional efectivo para el sistema de 3 cuerpos, ¿verdad? Es decir, 2 cuerpos masivos y uno pequeñito, ¿verdad? Y de la gráfica ubicar dónde están estos puntos de Lagrange. Entonces, obviamente, pues van a tener que buscar o investigar cuáles son las masas de estos objetos celestes, porque pues entra, ¿no?, definitivamente en el potencial. Eso, ¿verdad? Y la velocidad con la que, pues en el caso Tierra-Luna, la Luna orbita alrededor de la Tierra, en el caso de Sol-Tierra, ¿no?, la Tierra alrededor del Sol, y en el caso de Júpiter, Júpiter alrededor del Sol, o ahora que ya sabemos, ¿no?, alrededor de su centro de masas, ¿no? Entonces esos son datos que hay que investigarlo. Y pues acá también les doy la referencia, ¿no?, de la Wikipedia, ¿verdad?, porque es un buen punto de partida. Y lo bueno de la Wikipedia, ¿verdad?, porque pues no es recomendable únicamente ir a leer la Wikipedia y creer que uno ya es experto. Lo bueno de la Wikipedia es que al final pues también nos da las referencias a ya sea los libros o los artículos en donde lo que está ahí, ¿verdad?, salió. Entonces nunca está de más ir a ver alguna de estas fuentes para pues también tener otro punto de vista. Entonces pues básicamente eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Encontrar cuáles son los puntos de Lagrange para estos 3 sistemas y escribir un reporte sobre eso, ¿no? En un documento van a escribir ustedes cómo fue que hicieron sus gráficas, sus cálculos, ¿verdad? Y todo lo que se necesite. Entonces acá en este documento que se los voy a enviar junto con este video, pues está cómo es la presentación, ¿no? Entonces la presentación pues lo hacen ustedes ya sea usando Word, LibreOffice o LaTeX, lo que ustedes prefieran. Y su reporte o su proyecto pues debe contener estos elementos, ¿verdad? Su nombre y su carnet, la introducción en donde plantean ustedes el problema, el método que utilizaron, o sea, explicar cómo resolvieron el problema, los resultados, ¿no?, en donde van a estar las gráficas que ustedes generen mostrando la ubicación de los puntos, de los 5 puntos de Lagrange, la discusión de resultados, ¿verdad?, comentarios sobre lo que ustedes descubrieron o aprendieron haciendo estos cálculos, conclusiones y referencias bibliográficas, ¿verdad? Entonces acá les pongo pues una tablita, ¿verdad?, de cómo podemos o cómo pueden ustedes reportar la ubicación de los puntos de Lagrange. Ven que se parece mucho a la gráfica que está en la Wikipedia, ¿verdad? La manera en la que yo voy a evaluar el proyecto es con estos 4 criterios. Entonces voy a calificar la presentación, la exactitud, la exposición del tema y redacción y ortografía, ¿verdad? Entonces acá les platico brevemente, ¿verdad? Entonces, la presentación, ¿verdad?, es cómo se ve el documento, o sea, tiene que verse bien, no es un documento profesional. Y sobre todo, importante acá, que el texto tiene que ser legible en todas partes. Entonces, sobre todo en las gráficas, ¿verdad?, donde muchas veces uno hace la gráfica y la gráfica se ve bien, pero a la hora de meterla al documento, el texto se hace más pequeño y tal vez las escalas en los ejes, los numeritos ya no se ven bien. Entonces hay que tener cuidado de que la versión final tenga las gráficas, ¿no?, tenga el tamaño de letra suficiente para que todo el texto sea legible. Con exactitud me refiero a que pues sus cálculos deben ser correctos, ¿verdad? Uno nunca va a hacer un reporte con cálculos incorrectos, ¿verdad? Luego la exposición, me refiero a la manera de abordar el tema, ¿verdad? Y acá la idea esencial que debe guiar lo que uno escribe es que cualquier profesional de la física que sea ajeno al curso, a la hora de que lea su reporte o su proyecto,
pues entienda de qué se trata y qué hicieron y cuál fue el resultado final. Y el último factor a evaluar es redacción y ortografía. Entonces, esto no es menos importante solo porque estemos trabajando en ciencias, en física o en matemática. Y pues la verdad es que este tipo de proyectos o de trabajos van encaminados también a que ustedes se practiquen cómo poder expresar sus ideas de manera clara y de manera concisa. Entonces, eventualmente ustedes pues van a hacer investigación y van a escribir artículos científicos y uno tiene que expresar las ideas de la mejor manera posible, la manera más simple y más clara que uno pueda. Y entonces eso empieza por tener una buena redacción y una buena ortografía, ¿verdad? Entonces, regularmente las ideas que uno escribe las ideas que uno establece o que expresa usando el lenguaje escrito nunca quedan bien la primera vez. Entonces es bueno leer lo que uno escribe para pues dos cosas, ¿no? Uno, encontrar los errores ortográficos que las herramientas automáticas no encuentran y que realmente estemos expresando lo que queremos, ¿verdad? Porque de nuevo muchas veces uno escribe las cosas creyendo que salen bien y cuando uno lo vuelve a leer resulta que no se oye tan bien que digamos. Entonces este es el proyecto a grandes rasgos, ¿no? Les voy a enviar este documento para que ustedes lo tengan y lo empiecen a trabajar. Y cualquier duda, pues en la reunión del día jueves, ¿no? Podemos abordar este tema, ¿verdad? Y clarificar cualquier cosa que no haya quedado clara.